Bien, muy buenas tardes a todos. Y un especial saludo, espero que se encuentren muy bien junto a sus familias. Bueno, han pasado varios días, varias aguas bajo el puente, así que hoy día me interesa mucho que nos pongamos de acuerdo en tres puntos fundamentales, ¿ya? El primero, básicamente respecto de los dos hitos evaluativos que debo entregar como parte de este curso. Por lo tanto, ahí la fecha me interesa poder definirla como un acuerdo con ustedes. Lo segundo es poder revisar el material que está en UCM Virtual, especialmente las pautas, tanto del trabajo final como de la prueba teórica. Y tercero, resolver, digamos, algunas inquietudes respecto de los procedimientos de cálculo que vamos a tener que incorporar en el informe, ¿ya? Entonces, bueno, respecto de lo primero, son dos los hitos evaluativos que se consideran en esta parte del curso, ¿ya? Y tal como lo señalamos en la presentación de la primera clase, corresponden a una prueba teórica y a un informe, a un trabajo, digamos, de evaluación, en este caso, de una vivienda, ¿ya? Entonces, respecto del trabajo, hoy día nos vamos a centrar básicamente en profundidad, y la clase siguiente, es decir, el próximo lunes, vamos a revisar, digamos, los aspectos que tienen que ver con la certificación de vivienda sustentable y la certificación de edificios sustentables, es decir, la certificación CES y la CBS, ¿ya? Entonces, bien, lo otro que tenemos que considerar es que por calendario académico, el 14 de agosto estamos con la fecha, digamos, de cierre, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos, digamos, una presión bastante fuerte en este minuto, digamos, para poder salir adelante con el tema. Entonces, a ver, lo primero les voy a mostrar en realidad la información, y luego vamos a definir la fecha, que sería, o las fechas, que sería lo que me interesa en esta primera parte, ¿ya? Entonces lo voy a compartir pantalla para poder explicarles en el fondo la estructura de lo que se viene. Bien, entonces acá en el UCM virtual, vamos a ir acá. Hoy día, si ustedes revisan la plataforma, ¿ya? La parte del módulo de clima, se ha agrupado o se han estructurado, digamos, la información en dos áreas, ¿ya? Esto responde básicamente a lo siguiente, ¿ya? Lo que está acá arriba dice relación más bien con la prueba teórica, ¿ya? Y acá hay una pauta de contenido, es decir, que es lo que vamos a revisar básicamente. En la prueba teórica son las clases, las presentaciones 1 y 2 que ya se hicieron, digamos, que están ahí en la plataforma, más algunos contenidos que están, digamos, en los manuales del CBS y del CES, ¿ya? Básicamente de la certificación de vivienda sustentable, solamente la parte 1 del manual, ¿ya? Y de la parte 1, los puntos que dicen en relación del 1 al 12, ya que están contenidos en el manual, ¿ya? El punto 1 básicamente tiene que ver con las disposiciones generales, hasta el punto 12, que son los plazos, ¿ya? Toda la parte más bien de contenido y cómo funciona, cómo opera, digamos, esta certificación. No obstante aquello, vamos a tener una clase, obviamente, para revisar en profundidad ese tema, ¿ya? Y lo mismo respecto de la otra línea, digamos, de trabajo, que son la certificación de los edificios, ¿ya? En ese caso va a ser la sección 1 y 2 del manual, ¿ya? La sección 1 básicamente lo que plantea son aspectos generales, es decir, lo que se considera en este proceso de certificación, mientras que en la parte 2 de ese manual están los requerimientos obligatorios, ¿ya? La sección 3
ya habla sobre cómo aumentar los puntajes o qué elementos adicionales nosotros podemos encontrar, pero en realidad con la sección 1 y 2 yo creo que estamos más que bien, digamos. Lo que me interesa es que podamos conocer estos procesos de certificación que tienden básicamente a poder generar unos ciertos mínimos de confort en la vivienda, ¿ya? Entonces, la fecha de evaluación es lo que me interesa que conversemos enseguida, y también indicarles que todo el material necesario para digamos, este hito evaluativo se encuentra en la plataforma, ¿ya? Eso es una cosa. Y en la segunda parte, ¿cierto? Tenemos más bien lo que dice relación con la parte práctica, que en el fondo que ustedes puedan evaluar desde el punto de vista de la eficiencia energética una vivienda o su lugar de residencia o alguna otra edificación que ustedes estimen pertinente. Entonces, en ese sentido, hay una clase donde se explica un poco el procedimiento, y hay una parte de guía de ejercicio para soltar la mano, digamos, con el tema del cálculo. Y tenemos acá también la pauta, que es lo que debe contener ese informe, más los documentos de apoyo, digamos, donde está la información. Por lo tanto, no tienen que tampoco buscar nada ni andar revisando información fuera de la plataforma, ¿ya? Entonces, en este sentido, digamos, lo que dice relación con el trabajo final, ya, básicamente lo que se solicita es un informe donde ustedes van a evaluar, digamos, el cumplimiento normativo, ya, en este caso de envolvente de unificación, ya que pues una vivienda, idealmente el lugar donde ustedes están habitando, por ejemplo, en relación al artículo 4110 de la ordenanza, utilizando el procedimiento de cálculo que está contenido en la norma chilena 853, ¿ya? Y a partir de ese trabajo, en el fondo, poder generar desde el punto de vista técnico una mejora a las condiciones de la envolvente de esa vivienda, ¿ya? Entonces, acá también en esta pauta se plantean, digamos, una estructura posible, digamos. Si ustedes quieren utilizar otra, digamos, bienvenida sea, digamos. Pero acá hay una estructura básica, ¿ya? Con la portada, introducción, digamos, descripción de la edificación. En el fondo nos interesa saber cuál es el edificio que ustedes van a evaluar, ¿no es cierto? A qué zona pertenece, digamos, 3, 4, 5, 6, digamos, en la región. Respecto de la zona, cuáles son los requerimientos que debe cumplir, y respecto de su materialidad, ¿no es cierto? O la envolvente que tiene, cuáles son las especificaciones técnicas, es decir, qué materiales y qué espesores la conforman, ¿ya? Luego, con esa información, básicamente lo que vamos a generar es un cálculo, utilizando la fórmula que está contenida en la norma chilena, ¿ya? Para poder determinar, ¿no es cierto?, si cumple o no cumple con la zona donde se emplaza. Obviamente, si está construida después del 2007, debería cumplir, ¿ya? De no hacerlo, digamos, probablemente la iniciativa o la mejora apuntaría a dejarla cumpliendo, y en la mayoría de los casos, al estar cumpliendo, digamos, lo que se sugiere es que pueda subir a lo menos en una zona, digamos, para que pueda subir en al menos una zona, ¿ya? Entonces, en ese sentido, se hace una propuesta de mejoramiento de la envolvente desde el punto de vista técnico, y luego se vuelve a recalcular, digamos, con esos nuevos espesores, esos nuevos revestimientos, para poder verificar que efectivamente tanto el complejo techumbre, piso, muro, cumplen con los requerimientos mínimos de confort interior en términos de la envolvente, ¿ya? Y finaliza ahí con una conclusión, ¿ya? Entonces, vamos a conversar un poquito sobre esos dos temas. Entonces, lo primero que me inquieta, y me imagino que ustedes también, dice relación con las fechas, digamos, considerando que el 14 de agosto por calendario tenemos el cierre del semestre. Entonces, a ver, lo que yo les podría sugerir, tal vez, es lo siguiente: es poder tener este cuestionario, esta prueba en la UCM virtual el día lunes 9 de agosto, ¿ya? De tal forma de tener esa nota de base y el informe poder entregarlo dentro de la última semana, digamos hasta el 14
de agosto, entendiendo que el informe probablemente a lo mejor podemos revisar, podemos generar ahí, digamos, una retroalimentación, de tal manera que podamos, o sea, que nos vaya bien, digamos, a todos, mientras cumpla con los requisitos, esté, digamos, la estructura, debería estar todo, digamos, conforme a una buena evaluación, ¿ya? Entonces, no sé, es una propuesta. Si a ustedes les conviene otra fecha o en otro momento, digamos, yo no tengo ningún problema. Ya, lo que menos quiero en el fondo es complicarles la existencia con el tema de las fechas y eso. Entonces, no sé si han ustedes conversado un poquito o tienen alguna propuesta o les parece bien o no, digamos. Entonces, dejo abierta la palabra. Lo asumimos de esa manera entonces, si no hay retroalimentación, la prueba teórica el 9 de agosto y el informe, digamos, lo puede entregar hasta el último día hábil, digamos, hasta el 14, digamos. Eh, y de esa manera la idea es que el informe, digamos, lo vamos a ajustar si es que hay algún problema también, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, bien, perfecto. Entonces, como tenemos eso de alguna manera predefinido, les voy a repasar, digamos, o ver el tema del cálculo para que puedan desarrollarlo en el informe, ¿ya? Bien, entonces, lo segundo, ¿cierto? Que tenía que ver con las pautas que están ahí en el UCM virtual. Vamos acá. Profe, ¿es posible que pueda grabar? Claro, al tiro. Vamos a iniciar la grabación. Ya, ahí estamos grabando. Ya, entonces, básicamente, ¿no es cierto? Para que tengan la claridad, insistir que acá se han agrupado en dos grandes hitos, digamos, la información. Ya, el primero, relacionado, digamos, a la prueba teórica. Como conversábamos recién, entonces esta prueba teórica quedaría fijada de un acuerdo, entre comillas, digamos, para el día lunes 9 de agosto en este horario, digamos, de 2:30 a 4:30. ¿Ya? Igual yo puedo abrir una ventana ahí de tiempo suficiente o mayor para que puedan, digamos, con tranquilidad poder contestar el cuestionario. ¿Ya? Entonces, entraría, digamos, la información que está acá, ¿ya? La clase, o sea, ahí está la primera clase, está la presentación de esa clase, la segunda clase con el PowerPoint de esa clase también, ¿ya? Más un par de capítulos que están en los manuales y que está definido o aclarado en la pauta que acabamos de revisar, ¿ya? Es 10, me indican acá, ¿eh? Sí. Julio, agosto. Sí, cierto, que el domingo 9, el lunes 10, Gracias por la aclaración. ¿Ya? Entonces, como les comentaba, ¿cierto? Ahí están las clases, o sea, entrarían los PowerPoint. Ahora, básicamente, ¿qué cosas del PowerPoint? ¿En qué estado de proceso de implementación se encuentra la norma? Hay una diapositiva específica sobre eso, ¿ya? Y el tema del artículo 4110 de la ordenanza, el procedimiento cálculo, más estos elementos. Lo vamos a revisar de inmediato. Ustedes se fijan acá en la misma plataforma, ¿cierto? Ustedes ya tienen los documentos, por lo tanto tampoco tienen que andar buscando nada. Ahí está el manual de certificación de vivienda sustentable y el manual de certificación de edificación o edificio sustentable, ¿ya? En este caso, si van acá a cualquiera de los manuales, ¿ya? En el caso del CES, ¿cierto? Según la pauta,
estaríamos hablando solamente básicamente de poder, ¿no es cierto?, revisar sección 1, digamos, los contenidos de la página 15 a la 25, o sea, son 10 hojas, y sección 2 de la 31 a la 40. ¿Ya? Básicamente, acá está la descripción de todo el procedimiento, ya los plazos y requisitos. ¿Ya? Y si alguien después quiere o se interesa en profundizar de mayor manera, ya puede, digamos, y seguir revisando la otra información, pero al menos lo que me interesa es que comprendan estas dos vías de trabajo voluntario que hoy día tenemos. ¿Ya? Eso es una cosa. Entonces la prueba teórica está vinculada netamente al tema, digamos, de los instrumentos que hoy día disponemos para poder verificar, ¿no es cierto?, el cumplimiento de normativa envolvente, ya sea en forma obligatoria a través del artículo 410 o en forma voluntaria a través de las certificaciones. ¿Ya? Mientras que en el otro grupo, ¿no es cierto?, tenemos la información que está relacionada más bien al informe, ¿ya? Y en eso nos vamos a detener hoy día, vamos a revisar un poquito con mayor detención, ¿ya?, respecto de lo que debe incorporar, digamos, en cómo va a ser ese procedimiento de cálculo, ¿ya? Si bien ahí ya había una pequeña clase, digamos, en introducción, ya si nosotros revisamos la presentación, ya en esa misma presentación, nosotros vamos a verificar, digamos, aparte de los conceptos, ¿no es cierto?, de confort interior, digamos, y las definiciones que están contenidas en la norma. Ya, básicamente acá ya vimos el tema de la resistencia térmica, la transmitancia térmica o valor U, que son los que están básicamente reflejados en la tabla 1 del artículo 4.1.10. La conductividad térmica que tiene cada uno de los materiales, que está asociado a su densidad, ¿no es cierto? Y tenemos un listado de esos materiales en el listado de soluciones constructivas para acondicionamiento térmico del Ministerio de Vivienda, o en el manual, o en el MARC, o en la misma norma NCH 853, ¿ya? Y entonces, lo que nosotros vamos a poder hacer como ingenieros constructores, ¿cierto?, básicamente es la parte obligatoria, ¿ya? Si nosotros después queremos, digamos, ser calificadores o entrar a procesos de certificación a través de empresas, ya podemos avanzar hacia ella. Y por lo tanto también es importante, digamos, conocer esa situación, digamos, que existen esas posibilidades. Pero hoy día, digamos, lo que nos exige nuestra norma es, en parte obligatoria, es el cálculo de la NCH 853 para las viviendas, ¿ya? Entonces, en ese caso, nosotros lo que vamos a utilizar es una fórmula que es bastante simple, ¿ya?, que básicamente lo que indica es que la resistencia térmica de cualquier componente de la envolvente, como complejo techumbre, muro, piso, ¿ya?, va a ser igual a una constante que está acá, que es la resistencia de superficie interior, más la resistencia de superficie exterior, ¿ya?, que en el caso de los muros, esto es 0,17, ya vamos a entrar en detalle en eso. Pero aquí en la parte central, digamos, es todo, digamos, la complicación que vamos a tener que resolver dependiendo de las especificaciones técnicas que tenga el envolvente, ¿ya? Básicamente los espesores de los materiales, sí. Una duda, ¿el Claro, informe va a ser individual o podría ser sí, grupal? es individual. Sí, va a ser individual. Ya, ¿Sí? profe. Sí. Ya. ¿Ya? Entonces, esta suma, básicamente es la sumatoria de todos los espesores de capa de material que tengo presente en la envolvente, dividido por su coeficiente de conductividad térmica. ¿Ya? Esos valores vamos a ver de dónde los vamos a ir sacando, digamos, no hay que inventar nada acá, meter números acá y vamos a obtener en forma bastante rápida y directa, digamos, el valor de resistencia térmica, ¿ya?, que, como ustedes ven acá, es inversamente proporcional al valor de transmitancia térmica. O sea, RT igual a 1 partido por U, o U, etcétera, ahí lo dan vuelta, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya? Pero básicamente es un factor, ¿ya?, que es RCI más RC, ¿ya?, y se le suma, digamos, todos los espesores de material, digamos, partido por su coeficiente de conductividad térmica, y vamos a tener un valor de referencia, ¿ya? Entonces,
¿de dónde salen los valores de lambda, en este caso de la conductividad térmica? ¿Ya? Un lugar bastante rápido de acceder a ello es en el listado oficial de soluciones constructivas para acondicionamiento térmico del MIMBU, ¿ya? O en el MAR también, el manual de aplicación de la reglamentación térmica, ¿ya? Que está en la plataforma, ¿ya? Ahí lo que van a encontrar básicamente un listado de todos los materiales usualmente utilizados en construcción. De no encontrarse específicamente en el material, nuestra legislación establece que se puede homologar el material a uno similar, ¿ya? Considerando, entre otras cosas, la densidad, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en esta segunda columna tenemos la densidad del material, expresado por kilo por metro cúbico, ¿ya? Y el valor de la conductividad térmica asociada al material, ¿ya? En este caso, por ejemplo, aquí se extrae directamente desde la tabla. El ladrillo artesanal, por ejemplo, tiene ese valor, ladrillo máquina, densidad 1000 kilos por metro cúbico tiene ese otro valor, mortero cemento tiene ese otro valor. Entonces aquí tenemos la posibilidad de obtener el valor de lambda. Perfecto, entonces con eso ya resolvemos, digamos, la incógnita de dónde obtener el valor de la conductividad térmica del material, ¿ya? Lo interesante es poder verificar dentro de la especificación técnica qué material es, probablemente asociarle alguna densidad, y obtener el valor de conductividad térmica de ese material en este listado, ¿ya? Bueno, el espesor va a salir obviamente de estimar, ya sea por la solución constructiva, en forma visual, o a través de las especificaciones técnicas, o en base a convenciones, por ejemplo, en que un revestimiento, un estuco exterior, probablemente lo vamos a homologar a un centímetro y medio, probablemente no vamos a usar 3 centímetros, pero también, digamos, uno podría jugar un poquito en términos de poder ajustar ciertos espesores para calibrar de mejor manera el valor de la resistencia, ¿ya? Después tenemos, ¿no es cierto?, dependiendo del lugar geográfico donde se emplace la edificación, vamos a tener, digamos, una zona que lo único que establece, en este caso, por ejemplo, para la región del Maule, esto está en el manual que está en la plataforma, es que va a tener que, por la ordenanza general, cumplir con un valor o un requisito mínimo de resistencia, ¿ya? Entonces, dependiendo de la zona donde se ubique la edificación, nosotros vamos a tener que básicamente irnos a esta tablita del artículo 410 de la ordenanza y verificar, ¿no es cierto?, por ejemplo, si está en Bichuquén, Licantén, Rauco, todas esas comunas, va a ser zona 3 y por lo tanto la techumbre va a tener que cumplir un valor de transmitancia térmica de 0,47 o bien de resistencia térmica de 2,13. Complejo muro, ahí están los valores, ¿ya? Entonces, en este caso, la ciudad de Talca, por ejemplo, corresponde a zona 4, y acá en la tabla de la OGUC, la tabla 1 del artículo 410, van a encontrar los requisitos mínimos, ¿ya? Entonces, lo que nosotros debemos hacer en una primera instancia, verificar, ¿no es cierto?, si mi solución constructiva de envolvente cumple o no cumple con estos requisitos mínimos de resistencia térmica para los cuales, ¿no es cierto?, nosotros tenemos definidos en nuestra legislación según la zona donde nos encontramos, ¿ya? Estoy explicando básicamente la fórmula, ¿ya? Entonces, este es el requisito, ¿ya? Es lo que nosotros finalmente vamos a comparar, ¿ya?, con el resultado de la aplicación de esta fórmula, ¿ya? Luego, lo que vamos a revisar, ¿ya?, que básicamente está aquí en la presentación, es que la NSH 853, ¿no es cierto?, dependiendo si es el complejo muro, o el complejo techumbre, o el complejo suelo, ¿ya? En este caso lo que estamos indicando es que hay un valor de referencia. Por ejemplo, acá vamos a tomar el RCI más RCE, esta columna de acá, que para el caso de los muros va a ser 0,17, ¿ya? Una constante, digamos, un número. Para el caso de la techumbre va a ser 0,14, y para el caso de los pisos ventilados, es decir, si yo tengo, digamos, un segundo piso que está sobre pilares y abajo tengo estacionamiento, digamos, en esa zona va a aplicar esta condición. O si tengo una cabaña que estoy evaluando que está sobre pilotes, tipo palafito, digamos, también aplicaría esta condición. Entonces, en ese caso sería 0,22, ¿ya?
A Profesor, diferencia, sí, sí, habla Daniel Molina. Profe, una consulta. Daniel, Cuando hay que calcular el tema de los espesores, sí, y usted dice que hay que considerar la materialidad, en el caso de una techumbre, por ejemplo, uno también tiene que ver la tramitancia, me imagino yo, el tema del papel fieltro o materiales que sí, son prácticamente laminados. ¿Eso también sí, influye el espesor? ¿O sí. se... No, se incorporan, se incorporan. muy minúsculo igual sea? Es marginal la contribución, pero se incorporan, digamos, estrictamente se deben incorporar al cálculo. Ah, vale, profe. Ya, muchas Sí. gracias. Lo que vamos a, en este caso, lo que vamos a eliminar, ya, que también uno podría estimar, en el caso de cubierta estanca, calcular el área interior como aire estanco. Ya en este caso, eso es lo que podríamos eliminar. Vamos a aplicar el procedimiento sobre los materiales y sobre los espesores. ¿Ya? En este caso, el aire lo vamos a desechar, digamos, entendiendo que en muchos de los casos, digamos, vamos a tener un volumen de aire que va a calentar o que se va a mover o que va a tener filtración y por lo tanto no nos sirve, digamos, como en el caso de una ventana, un doble vidriado hermético, que sí podemos asegurar que es aire estanco. ¿Ya? Entonces, en este caso nos vamos a referir a los materiales y a las distintas capas de materiales, ¿ya? Desde el revestimiento de cielo interior, ¿ya? Hasta el revestimiento de cubierta por el exterior. Voy a tener un sándwich ahí, ¿ya? Ahora bien, uno podría también estimar, y aquí es donde se empieza a complejizar, por eso lo vamos a ir resolviendo, porque voy a tener un entramado, probablemente, donde voy a afianzar el cielo. Entonces ese entramado tiene una incidencia, ¿ya? Dentro de la superficie total de la solución, ¿ya? Y eso hay que ponderarlo, ¿ya? Lo mismo probablemente va a ocurrir con la cercha. ¿Ya? La estructura de techumbre también va a tener una cierta incidencia, que la podemos estimar en porcentaje y por lo tanto podemos también ponderar el valor final en relación a esos posibles flujos que están en contacto con esos elementos. ¿Ya? Lo mismo ocurre con los muros. Vamos hacia allá. Y lo otro, que la norma 853 establece, ¿no es cierto?, como dato la velocidad del viento. ¿Ya qué significa eso? Que este dato es importante, digamos, cuando los vientos son inferiores a 10 kilómetros por hora, ¿ya? Se contempla la tabla tal cual. Pero si los vientos son mayores, ¿ya?, a 10 kilómetros por hora, ¿ya?, el promedio de los vientos en la zona son mayores a 10 kilómetros por hora, lo que vamos a hacer es considerar como cero, ¿ya?, o valor cero, el RSE, ¿ya?, la resistencia a superficie exterior. Ya, se lo comento nomás como anécdota, como dato, digamos. Nosotros vamos a usar el RSI y el RCE completo, en este caso, considerando que los vientos, digamos, van a ser menores a 10 kilómetros por hora. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? ¿Qué son esas letras como A, E, M? Yo las vi, no, no caché qué eran. Perdón, ¿dónde? ¿Arriba? ¿Aquí? Sí, debajo de los años. No, estos que está acá son unos datos que saqué, digamos, hace un tiempo atrás en el CITRA de la Universidad de Talca, digamos, que son los meses del año. El año, por ejemplo, enero, febrero, marzo, perfecto. la velocidad del viento en kilómetros por hora, ¿ya? Y algunos, por ejemplo, aquí hubo un día con un viento mayor a 10 kilómetros por hora, aquí hubieron 2 días, pero en el promedio, en general, de esos datos que se obtuvieron, digamos, estamos hablando de que tenemos acá en la región como media unos 4,12 kilómetros por hora. O sea, en el fondo es para decirle, para quedarme tranquilo, digamos que usen la fórmula con viento menor a 10 kilómetros por hora. ¿No? Es solo para eso. O sea, esto en el fondo es para justificarles que pueden usar los vientos menores a 10 kilómetros por hora y no más de 10 kilómetros por hora. ¿Ya? Y en el caso de, por ejemplo, un muro de hormigón, revestido interiormente con cerámica y pintado con pintura texturizada por el exterior, no vamos a tener problemas, porque en la fórmula vamos a meter los espesores ya del material dividido por su conductividad térmica y se acabó el cálculo. ¿Ya? El problema lo tenemos cuando tenemos soluciones heterogéneas, es decir, que tengo distintas capas de material en un mismo componente, por ejemplo, en una albañilería, ya que el clásico
elemento heterogéneo, digamos. Tengo un traspaso de energía por el ladrillo, ¿ya? Más los estucos, y tengo otro traspaso de energía por la llaga y tendel. Entonces tengo dos valores, ¿ya? Entonces, en el fondo, se hace el cálculo directo, pero para poder compensar, digamos, para llegar a un valor promedio, lo que hacemos es ponderar el valor del ladrillo por la superficie que ocupa el ladrillo, ¿no es cierto?, en el muro o la solución constructiva, respecto del porcentaje que ocupa, por ejemplo, el mortero de pega, llaga y tendel en el mismo muro, en la misma solución constructiva. Entonces, de esa manera, al ponderar, digamos, lo que nosotros vamos a obtener es un valor ponderado de la resistencia térmica, un valor ponderado del valor U, transmitancia térmica, ¿ya? Y eso nos va a servir, digamos, para acercarnos un poquito más hacia un valor real, ¿ya? Entonces, en ese caso, ¿ya?, lo que uno hace básicamente es tomar un bloque de ladrillo, un solo bloque de ladrillo, y el mortero de pega que corresponde a la llaga y al tendel, ¿ya? Ese sería el módulo mínimo, ¿ya? Y ese módulo se replica, se puede tomar después como ese elemento que aparece aquí en la diapositiva, o este otro elemento de acá, digamos, se forma un patrón que yo puedo replicar por todo el muro, ¿ya? Pero si yo hago el cálculo en el módulo mínimo, que sería el bloque de ladrillo más la llaga y tendel, o un patrón determinado, ¿ya?, voy a obtener el mismo resultado de incidencia porcentaje, ¿ya? Lo interesante acá es solamente saber cuál es el porcentaje que le voy a asignar a un flujo, en este caso el que pasa a través de la superficie del ladrillo, respecto del que va a pasar por la llaga y tendel, por ejemplo, en este tipo de solución constructiva, ¿ya? En el caso del tabique va a ocurrir lo mismo. Por ejemplo, tengo un tabique de madera de estructura de pie derecho de pino de 2x3, revestido, digamos, entre pies derechos y cadeneteado con lana mineral y revestido por un lado con madera y por otro lado con volcanita, por ejemplo, o yeso cartón. Claro, voy a tener un porcentaje de incidencia del pie derecho y del cadeneteado distinto al resto de la solución, ¿ya? Entonces ese valor de transmitancia yo lo calculo y después lo tengo que ponderar, ¿ya? Es decir, tengo que sacar un porcentaje representativo de lo que significa, del impacto que tiene el pie derecho con el cadeneteado respecto de la solución constructiva, ¿ya? Entonces, para eso nosotros debemos buscar un patrón o un módulo base, ¿ya? Un módulo base que se pueda repetir, digamos, y terminar de conformar la solución constructiva, ¿ya? Entonces, en el caso del tabique va a ser un pie derecho más un cadeneteado, y eso se considera como superficie, el 100%, digamos, toda esa franja, ¿ya? Y el pie derecho más el cadeneteado va a ser la otra superficie. Entonces voy a tener dos valores ahí. Lo mismo ocurre con el ladrillo. Voy a tener un porcentaje que está referenciado a la superficie del bloque de ladrillo y otro porcentaje que está referenciado en este caso al mortero de pega, a la llaga y al tendel, ¿ya? Y eso solamente para ponderar el valor, ¿ya? Entonces, si nos vamos después a hacer un pequeño cálculo, por ejemplo, la resistencia térmica en este caso, ahí está el RCI más el RC, ¿cierto? Si consideramos estuco de 25 centímetros, ¿ya? Después tenemos el ladrillo, por ejemplo, ahí tenemos que ver, según la especificación técnica, cuál es el espesor del bloque, en este caso un ladrillo artesanal de 15 centímetros de espesor, ¿ya?, dividido por su conductividad térmica. Esa conductividad térmica de 0,5 la sacamos de la tabla, ¿ya?, más los 2,5 o los 25 milímetros de estuco de sobrecarga, digamos, bastante grueso el estuco por ambas caras, ¿ya?, partido por su valor de conductividad térmica. Eso es todo, ¿ya? Simplificamos esta mini ecuación y llegamos al valor de RT. Si lo damos vuelta, ¿no es cierto?, llegamos al valor de U, ¿ya? Entonces ahí tengo, por ejemplo, un valor referencial del flujo
en este caso, que estaría pasando por una capa de estuco, por el bloque de ladrillo y luego por la otra capa de estuco, ¿ya? Eso es una situación puntual dentro del muro, ¿ya? Después tengo otra situación que está más bien en el mortero. Ahora, para el caso de la norma, el mortero y el estuco se podrían homologar, por lo tanto ahí tengo un puro espesor por mortero cemento, que básicamente van a ser en este caso 20 centímetros. Entonces esos 20 centímetros de mortero, ¿ya?, de cemento, partido por su conductividad térmica, me va a dar otro valor de referencia, ¿ya?, de resistencia térmica. Entonces tengo dos situaciones, un valor que me está pasando por el ladrillo y otro valor que me está pasando por la llaga y el tendel, ¿ya? Entonces, como la superficie del ladrillo tiene una incidencia, en este caso, para este ejemplo, de un 72,92% respecto del mortero, que tiene un 27,8%, ¿ya?, lo que hago básicamente es ponderar la superficie del muro por el valor, ¿ya?, de referencia de esa primera referencia, en el caso del ladrillo, por la segunda, ¿ya? Entonces, básicamente lo que tengo acá es la superficie, ¿cierto?, el porcentaje de incidencia de superficie por el valor de U del ladrillo, más el porcentaje de incidencia, ¿cierto?, de el mortero por el valor U del mortero, ¿ya?, partido por la totalidad de la superficie, ¿ya? Y por lo tanto, digamos, ahí obtengo un valor de referencia para la solución conductiva de albañilería artesanal, estucada por ambas caras con 2,5 centímetros de mortero, por ejemplo, una sobrecarga más o menos importante, ¿ya? Entonces, ese valor U ponderado, yo ya lo podría chequear, digamos, con la tabla, ¿ya? Y básicamente la transmitancia puede ser que la facilidad con que el flujo calor traspasa la solución constructiva, ¿ya? Está medida en watt por metro cuadrado Kelvin, 2,3. Por lo tanto, lo que uno esperaría que para la zona ese valor fuera menor, ¿ya? Entonces, lo que estamos hablando aquí es que estaríamos cumpliendo con esa solución en la zona 1 y 2, ¿ya? Puesto que acá tenemos 1,9, ¿ya?, y 1,7 el mínimo. Por lo tanto, ahí tendríamos que incorporar alguna mejora o algún trabajo, digamos, ya sea de revestimiento térmico o de incorporación de alguna solución constructiva, digamos, interna, como Poligip, o externa, como APES, qué sé yo, de tal manera de poder llegar al valor, ¿ya? Entonces, básicamente, se fijan, esa es la posibilidad más directa, ¿ya? Pero también yo podría encontrarme, ¿no es cierto?, que dentro de una misma edificación tengo muchos tipos de muros, digamos, no necesariamente la misma solución constructiva, ¿ya? En ese caso, además de ponderar, digamos, la solución en forma individual, luego, si tengo más de un tipo de envolvente, en este caso, ¿no es cierto?, el primer piso de la vivienda, por ejemplo, de albañilería hecho a máquina, que tiene un cierto tratamiento de revestimiento, y el segundo piso es tabiquería, o tengo un frontón de tabiquería, digamos, con otro tratamiento. Entonces, el valor de referencia que vamos a tener, básicamente, para la vivienda, es un valor que vamos a ponderar respecto de la totalidad de la misma vivienda. Me explico. Si podría darse el caso que el primer piso cumpla perfectamente y el segundo piso tuviese un valor un poco por debajo de la norma, y al ponderar ambas soluciones, a lo mejor el valor de referencia me va a dar, ¿ya? Pero, claro, eso ocurre, pero no es el ideal. El ideal es que cada elemento por sí solo cumpla. Por lo tanto, ese va a ser el criterio que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Primero, asegurarnos que cada solución constructiva en forma independiente cumpla, digamos, con el requisito. Y luego podemos realizar la ponderación de cada paño de muro o de envolvente de muro en relación a la totalidad o al 100% de la superficie de los muros de la solución constructiva o de la vivienda, ¿ya?
Entonces, eso también lo vamos a encontrar acá en la ordenanza general, ¿ya? Si nosotros nos vamos aquí directamente a la ordenanza, artículo 4110, aquí ya estamos cerca. 4114, llegamos. ¿Ya? Nosotros vamos a encontrar la tabla 1, ¿ya? Con los requisitos según la zona. Esas zonas están en el manual de aplicación de la reglamentación térmica que está en el UCM virtual, ¿ya? Lo vamos a revisar de inmediato. Y también vamos a tener ya el cumplimiento respecto de los vanos o vidrios o ventanas que tenemos en los paramentos verticales u horizontales, ¿ya? Entonces, si es vidrio monolítico, dependiendo de la zona, vamos a tener un porcentaje de vidrio, ¿ya? Que va a estar asociado a esa zona. Es decir, acá en nuestras viviendas, si usamos vidrio simple o monolítico, ya deberían tener no más allá de un 21% de apertura respecto de la envolvente muro, ¿ya? Si yo quiero aumentar esa superficie, tendría que utilizar algún tipo de solución como DBH, doble vidriado hermético, con valores que están entre ese rango. O sea, tengo que irme a la ficha de la ventana en el fondo y verificar, digamos, ese valor que cumpla ese requisito, y podría aumentar a un 60%, ¿ya? Y si ya tengo un valor de transmitancia mayor a 2,4, ya podría llegar hasta un 75%. Entonces también es un elemento que tenemos que tener a la vista y tener claridad respecto al porcentaje que nosotros vamos a utilizar o vamos a evaluar en la vivienda en forma inicial, y también podríamos proponer ahí algunas mejoras en términos de incorporación de alguna solución para los elementos vidriados de los paramentos, ¿ya? También puedo generar una segunda evaluación y tiene que ver con la ponderación total, digamos, ¿ya? Yo podría ahí obtener la superficie del muro 1, multiplicar por el valor que da esa solución constructiva, el muro 2 con su valor, el muro 3, etcétera, más ya la superficie de las ventanas, en este caso, por el valor U de esa ventana, ya partido por la superficie total de la envolvente, ¿ya? Yo también podría de esa manera llegar a un valor representativo de la vivienda, ¿ya? En este caso, hablando específicamente del complejo muro, ¿ya? Entonces también está esta otra fórmula que ustedes podrían utilizar si lo estiman pertinente, digamos, si no, utilizan la más simple, digamos, que está en la presentación, ¿ya? Y en el caso de la techumbre es exactamente lo mismo, ¿ya? Solo que se considera, ¿no es cierto?, un valor de RCI más RCE distinto, y está también en la presentación, ¿ya? Pero el procedimiento es idéntico, no hay ningún otro, digamos, conejo, digamos, en el sombrero, ¿ya? Es así de directo. Entonces, lo que yo les comentaba de que podrían ayudarse a una tablita Excel, ¿ya? En la tablita Excel, generalmente uno pone en la primera columna el material, luego el espesor del material, luego el valor de conductividad térmica y lo que me da, digamos, la división entre el espesor, digamos, y la división por su valor de conductividad térmica. Sumo esos valores, le agrego la constante RC y RC y obtengo el valor de referencia, ¿ya? Si tengo un elemento heterogéneo, hago esa misma tabla por cada grupo, digamos, de situaciones que tengo en el muro, ¿ya? Y luego promedio o pondero, ¿no es cierto?, en relación a la superficie que tiene, digamos, cada elemento dentro de la solución constructiva, el porcentaje respectivo, y obtengo el valor referencial para esa solución constructiva de la envolvente, ¿ya? Eso es básicamente el procedimiento, ¿ya? Entonces, Profesor,
tengo una duda con respecto a los vanos. ¿Esos porcentajes eran la cantidad de vano que debe haber en un muro? ¿Ese 21% que salía en la... Exacto, exactamente. O sea, si la edificación se encuentra, por ejemplo, poner un ejemplo directo, en la ciudad de Talca, ¿no es cierto? El porcentaje de apertura de vanos que contienen ventanas no puede superar el 21% de la superficie total de la envolvente, ¿ya? Si es que supera ese porcentaje, estoy obligado, por así decirlo, a incorporar doble vidriado hermético o alguna otra solución constructiva que me permita, digamos, superar ese porcentaje, ¿ya? Y eso está establecido ahí en el mismo artículo 4.1.10. Ahora, para considerar la superficie total de la envolvente, esta se considera midiendo, digamos, el perímetro interior del recinto, que está expuesto hacia la intemperie, ¿ya? Por la altura libre entre el nivel de piso terminado y la altura de cielo, ¿ya? Ese te va a dar un valor de superficie, de exposición en el fondo del recinto hacia la intemperie. Y la sumatoria de todas esas superficies que están por la envolvente, solamente por la envolvente de la vivienda, ¿ya? Te va a dar la superficie total de muro que está en el fondo en contacto con la intemperie. O sea, vamos a descontar las losas, o sea, los puntos de llegada de losa en la fachada de los muros, la llegada de muros o tabiques, ¿ya? También esa superficie la vamos a descontar, ¿ya? Del total. Y esa superficie libre que está en contacto con la intemperie, ¿ya? De cada uno de los recintos de la edificación, me va a entregar a mí la superficie total de envolvente muro. Respecto de esa superficie, yo debo calcular, digamos, en base al detalle de puerta y ventana, o en base a medir, digamos, los vanos o las ventanas que tengo en la vivienda, si ese vano completo, digamos, es mayor o es menor al porcentaje indicado a la zona, ¿ya? Si es menor, no hay problema, digamos, cumple. Pero yo podría, independientemente de eso, proponer alguna mejora, a lo mejor que tiene que ver con insonorizar, o a lo mejor o aislar térmicamente con un doble vidriado hermético, digamos, alguna solución constructiva desde ese punto de vista. O utilizar incluso ventanales con marco de PVC. Ahí, digamos, hay varias alternativas. Y un poco de eso se trata, digamos, el informe o el trabajo final. Entonces, si se fijan acá, dice descripción de la edificación. Es decir, en la descripción de la edificación lo que interesa es que puedan definir primero qué edificio es, pues si una vivienda, si un local comercial, digamos, en ese sentido lo vamos a abrir un poquito. La ordenanza establece la obligatoriedad de la vivienda, ¿ya? Quedando, digamos, la posibilidad de incorporar otra edificación en forma voluntaria, ¿ya? Pero si ustedes quieren hacer el ejercicio para otro tipo de destino, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, indicar si corresponde a una vivienda u otra edificación, informar su ubicación y emplazamiento, es decir, dónde se encuentra, básicamente para poder determinar la zona con la cual nosotros vamos a trabajar, ¿ya? El sistema de agrupamiento, también importante, pues si es una vivienda pareada, nosotros no vamos a considerar dentro del cálculo ese muro de pareo, ¿ya? Porque hay una compensación de temperatura. Solamente los muros que están en contacto con la intemperie, ¿ya? Muros de la envolvente, que están en contacto con la intemperie, techumbre o cubierta, que están en contacto con la intemperie. Lo mismo respecto de los pisos. Generalmente los pisos, al estar, digamos, en contacto con el terreno, en este caso no lo vamos a incorporar dentro del cálculo, ¿ya? Hay una norma española, la NBT 76, que sí incorporaba, digamos, ese cálculo en terreno, digamos, pero en nuestro caso no aplica, ¿ya? Así que en caso de pisos ventilados, solamente la superficie que está en contacto con la intemperie. Eso es claro. O sea, cualquier elemento de la envolvente que esté en contacto con la intemperie entra al cálculo, ¿ya? Si estoy en un edificio de departamento, solamente la fachada que está en contacto con la intemperie, donde están los balcones, las ventanas, digamos, que dan hacia el exterior,
son las que se consideran en el cálculo, ¿ya? Eso también es así, pues se entiende que se produce, digamos, un traspaso y un equilibrio de energía entre los demás muros que están en contacto con otros elementos, ¿ya? Entonces, las pérdidas o las fugas, en este caso, las vamos a considerar siempre por aquellos complejos o parte de complejos que están en contacto con el clima externo, digamos, la intemperie, ¿ya? Cantidad de niveles, descripción técnica de los sistemas constructivos, materiales y espesores que conforman la envolvente, ¿ya? Y acá la idea es que ustedes ahí se pongan creativos, ¿no es cierto? Se pueden apoyar con, si pueden conseguir un plano, una fotografía, pueden hacer algún diagrama o esquema que pueda complementar la información, ideal. Ya así, digamos, que lo que interesa desde este lado, digamos, es saber exactamente qué es lo que están evaluando. O sea, si una vivienda, saber qué tipo de vivienda es, digamos, si es pareada, aislada, dónde está, qué materiales tiene, qué espesores tiene la solución constructiva, etcétera. Puede ser un cortecito, ¿ya? Luego, en base a esa información, van a correr la fórmula, ¿ya? De RCI más RCE más el espesor de los materiales partido por su conductividad térmica para cada uno de los complejos y verificar si cumple o no cumple la solución para la zona donde se emplaza la edificación, ¿ya? Y en base a ese contraste, digamos, del valor que ustedes obtengan en relación al valor que exige la norma, ¿no es cierto? Van a ocurrir dos cosas. O va a cumplir, ¿ya? O no va a cumplir. Si no cumple, ¿ya? La misión que van a tener es de poder proponer las mejoras técnicas a la envolvente para que sí cumpla, ¿ya? Eso va a ocurrir con viviendas anteriores o construidas con anterioridad al año 2007, probablemente, porque no era exigencia. Solamente teníamos exigencia en las techumbres, ¿ya? Las viviendas más actuales ya cumplen. Entonces, para ese resto de viviendas que sí cumple, la idea es que puedan mejorar la condición actual para subir, digamos, a lo menos un nivel más, digamos, de la tabla. O sea, si servía, digamos, para la zona 4, que me pueda servir para la zona 5 o incluso para la zona 6, ¿ya? Un poco esa es la idea, ¿ya? Y ahí ustedes van a concluir finalmente en base a si cumple el valor o no cumple, digamos, respecto de lo que ustedes propusieron como mejora o solución en esa vivienda, ¿ya? Entonces, yo tengo un correo específico para esto, que es climaucm@gmail.com. La idea es que los trabajos los puedan enviar ahí, digamos, hasta el 14 de agosto, ¿ya? Obviamente si los pueden enviar antes, yo los reviso antes, les puedo informar la nota antes, si es que hay que corregir algo o revisar algo con mayor detención, también lo podemos hacer, ¿ya? Voy a decir que el 14 de agosto, sí. Sí, escucho. No escucho. Me habló alguien, pero no logro escucharlo. ¿Estoy? ¿Sí? Ok. Entonces, la idea es que el archivo también venga como ordenadito, ¿ya? Es decir, primero que nos pongamos de acuerdo, que lo enviamos en formato PDF y que tenga esta nomenclatura al archivo, ¿ya? Su apellido, su nombre, que diga entrega, o corresponde a la nota 3, por ejemplo, E3 Clima, ¿ya? Entonces, de esa manera, cuando yo lo descargue, el archivo se va a ordenar automáticamente por abecedario, por el apellido, y voy a poder correlacionar ese archivo con la base de datos o la planilla de nota, y es menos engorroso. Entonces, esa ayuda en forma especial, digamos, que pudieran enviar el archivo de esa manera, digamos, con su apellido y luego su nombre, ¿ya? Y después le pueden poner clima o E3 clima, entrega 3 de clima o algo por el estilo, digamos, pero el apellido primero seguido del nombre sería ideal, ¿ya?
porque les digo, me ha pasado mucho que me mandan el archivo con cualquier nombre, final, entrega final, clima, trabajo de clima, trabajo final, final 1, final 2, etcétera, y entonces después se me enreda mucho saber de quién era, tengo que ir al correo, empezar a buscar, y ahí vamos a generar, digamos, cierto nivel de dificultad, digamos, para poder después tener la nota. Entonces, de esa manera creo que podemos avanzar bastante rápido, y así queda súper claro de quién es el archivo, ¿ya? Entonces eso se los pediría como favor, digamos, especial. Pueden enviar el archivo con esa nomenclatura. Eso, bien, entonces, eso básicamente del trabajo escrito. Hay una... Les dejé también aquí una... Oh, Profe, ¿sí? le están preguntando en el chat si el trabajo va a ser grupal. Es individual. Ya. Es individual. Lo había contestado hace un ratito a una compañera que había preguntado lo mismo. Acá también les dejé, hay una guía de ejercicio que les va a servir en el fondo para poder soltar un poquito la mano, ¿ya? Ahí están los datos de los materiales, ¿ya? Y aquí podrían, en el fondo, responder esas preguntas, y en el fondo se les va a ir aclarando también, o le van a ir surgiendo dudas respecto del procedimiento cálculo. Entonces la idea es que al poder realizar esta parte de guías, digamos, de referencia, tengo esa y esta otra de acá, ¿ya? Podrían, digamos, aclarar de mejor manera, o podrían también generar consultas, ¿ya? Entonces la idea es que de aquí a la próxima semana pudiesen realizar esa guía, y poder, digamos, ver si hay alguna duda, alguna consulta, ¿ya? Y eso les va a permitir también lograr, digamos, soltar un poquito la mano respecto del procedimiento de cálculo, que la verdad es bastante directo, bastante simple, como acabamos de ver, ¿ya? Y lo otro que está acá es el manual, el MART, ¿ya? Que básicamente, bueno, este manual es bastante viejito ya bastante tiempo, pero que también ahí tiene una serie de consideraciones, digamos, respecto del cálculo, ¿ya? El manual de aplicación no es muy extenso, digamos, en un par de hojas, ¿ya? Pero que también les puede servir como material de apoyo. Y también, no vengo a regalar hoy día, pero también a nivel local, digamos, acá en nuestra región, el CDT generó también un documento bastante interesante, que es el manual, ¿ya?, de acondicionamiento térmico y recondicionamiento térmico para viviendas en la región del Maule, ¿ya? Entonces acá hay algunas soluciones, hay algunas propuestas técnicas que ustedes podrían también revisar, a lo mejor algunas les puede servir, y podrían, digamos, basarse un poquito también en lo que este pequeño manual les sugiere, digamos, también como elemento, digamos, de información, ¿ya? Ahora bien, nosotros solamente en el trabajo, vamos a generar, digamos, lo que hoy día nos exige la normativa, digamos, lo que obligatoriamente deben cumplir las viviendas. Ustedes acuérdense que en la segunda, a ver, aquí en la misma presentación, ¿ya?, que está acá, vimos un diagrama y que a mi juicio, digamos, es bastante clarificador, ¿ya?
Nosotros veníamos trabajando bastante bien, digamos, desde el año 2000, digamos, con la reglamentación térmica que entró en vigencia, la primera etapa donde estaba el complejo techumbre, luego pasamos, digamos, a los muros, pisos ventilados y ventanas, y luego seguía la tercera y última etapa, que era básicamente la certificación energética de los edificios. Bueno, algo pasó ahí, ¿cierto? El año 2013, que se cambió o se dejó stand-by esa situación y entró el CEF, ¿ya? ¿Cierto? Ahí ustedes saben, el profesor Ramón, calificador energético de vivienda, el profesor Correa también, donde básicamente existe la posibilidad, ¿no es cierto?, de calificar energéticamente la vivienda asignándole etiquetas, desde la letra A hasta la letra G, ¿ya? Y eso básicamente es porque se entendió que la letra E, es decir, el cumplir con las exigencias que nos impone el artículo 4.1.10, fijaba la línea de base, y cualquier mejora respecto de esa línea de base, ¿no es cierto?, nosotros podíamos tener un ahorro, digamos, en el sentido de eficiencia energética, y por lo tanto podríamos optar a una mejor letra, ¿ya? Pero ese elemento, digamos, más bien tuvo una lógica más bien competitiva, de mercado, es decir, yo puedo vender una vivienda que tiene una mejor calificación energética que otra, ¿ya? Y un poco ahí empezó la especulación inmobiliaria, ¿ya? Pero hoy día tenemos otro proceso paralelo, ¿ya? Que me interesa, que es relativamente reciente, que el CBS, ¿ya? Y que es voluntario, y que es la certificación de vivienda sustentable. Entonces, además del componente energético, digamos, hay otros elementos que se incorporan, que tienen que ver con el ruido, que tienen que ver con el agua, el uso eficiente del agua, con el entorno, con el aprovechamiento de la radiación solar, digamos. Entonces, creo que es bastante interesante, son voluntarios, ¿ya? Está el CBS y el CES. Entonces, hay tres cosas aquí. O sea, desde esta fecha en adelante se complejizó el cuento. O sea, ya tenemos el CEP, tenemos el CBS, tenemos el CES, más todos los elementos sectoriales, digamos, todos los manuales del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, digamos, ahí ya empezó a desmembrarse el abanico, digamos, de posibilidades hacia abajo, ¿ya? Entonces, en este caso, si ustedes me preguntan, hoy día solamente lo que es obligatorio netamente es la reglamentación que está a la vivienda a través del artículo 4.1.10, y podemos también mejorar esas condiciones a través de otros instrumentos, ¿ya? Y cada sector, por así decirlo, también ha generado sus propios manuales y sus propios requerimientos, digamos, eso lo vimos un poquito a través de la CHE, ¿no es cierto? Tenemos guía de eficiencia, de eficiencia energética para establecimientos educacionales, para los hospitales o establecimientos de salud, para vivienda, digamos, y otros edificios. Acá en la región hemos sacado un propio manual específico, etcétera. Entonces, como que siento de alguna manera como que se desmembró esta cosa, y hoy día se está atacando desde múltiples aristas, dependiendo del tipo de edificación, de los requisitos de la zona y de quién lo haga exigible o no, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es, digamos, esa división de los contenidos en términos de que lo práctico lo vamos a aplicar a una vivienda en relación al artículo 4.1.10 y lo que hoy día nosotros podemos evaluar como ingenieros constructores, digamos, que si una determinada edificación cumple o no cumple con lo que está establecido en la ordenanza general, ¿ya? Y luego hay un hito evolutivo más bien teórico que dice relación, digamos, con tener, digamos, conocimiento respecto de estas otras vías alternativas que no son necesariamente obligatorias, digamos, que son más bien procesos voluntarios, pero que hoy día existen en el mercado y que permiten tener una estrategia de diferenciación respecto a otras edificaciones, ¿ya? Entonces, cada una de ellas está orientada hacia un grupo de edificación específica y tienen, digamos, comparten algunos criterios, pero tienen también elementos que son distintivos, ¿ya? Y en ese sentido es lo que vamos a profundizar en la próxima clase. Ya en la próxima clase vamos a ver un poquito los contenidos que están relacionados más bien a la evaluación teórica. Entonces yo ahí les voy a reforzar, vamos a ver en profundidad en qué consisten estos procesos de certificación de viviendas y de edificios, ¿ya?
cómo operan, digamos, cuáles son las entidades que están asociadas a esos elementos, cuáles son los procedimientos, los plazos, etcétera, de tal manera que podamos, en el fondo, tener el universo completo de lo que está ocurriendo hoy día en nuestro país con este tema, ¿ya? Pero insisto, íbamos re bien acá, íbamos ordenaditos, pero hoy día se abrió este tema y ya, digamos, hay un paraguas bastante grande de posibilidades que no apuntan solamente al tema de la eficiencia energética, sino que apuntan al tema más bien integral del concepto de confort y habitabilidad dentro de las edificaciones, ¿ya? Entonces, el otro grupo, digamos, el otro elemento que está acá definido, como señalaba al principio, ¿ya? Tiene que ver con el primero, digamos, con el hito evolutivo teórico y el segundo con el hito evolutivo práctico, ¿ya? Acá vamos a aplicar, digamos, el artículo 410 y la NSH 853 a un ejemplo concreto, y acá vamos a, en el fondo, tener que estudiar los instrumentos y elementos que hoy día operan en la industria para poder, en el fondo, asegurar o tener, digamos, ciertos parámetros de control respecto a las condiciones de habitabilidad y confort interior de las edificaciones, ¿ya? Que si bien hoy día no son necesariamente obligatorias, ¿ya? Cada vez, digamos, tienen una connotación de, entre comillas, obligatoriedad no forzada, digamos, porque se entiende que en la medida que yo mejoro las condiciones de confort interior, digamos, tengo mejores edificios y por lo tanto tengo personas en un mejor estado de funcionamiento, digamos, o sea, pueden realizar su actividad en un mejor espacio, con condiciones mejores de habitabilidad y de confort, ¿ya? Entonces, eso es un poco el panorama, ¿ya? En resumen, tenemos dos hitos evolutivos, ¿ya? Uno teórico, que quedó definido finalmente para el día 10 de agosto, ¿ya? En este horario de clase, y un hito evolutivo práctico, que es la evaluación de una edificación, que es un trabajo que por lo demás se ha hecho todos los semestres anteriores, y le preguntan a los compañeros que van más arriba, digamos, tienen sus informes hechos, digamos, del año pasado, y que más bien está orientado hacia la aplicación de lo que hoy día se exige en nuestro país, ¿ya? Digamos, el tema obligatorio. Entonces, esas son los dos hitos, digamos, y ahí cada uno de ellos tiene una pequeña pauta, digamos, de ayuda para poder ir guiándose, ¿ya? Y la idea es que en la medida que ustedes vayan avanzando en la semana, dentro de los tiempos que puedan, obviamente, van a ir surgiendo dudas y van a ir surgiendo, digamos, preguntas, y la idea es que las podamos ir resolviendo, justamente, dejar un espacio en la clase para poder ir resolviendo y viendo en detalle cada una de ellas, ¿ya? Así que en ese sentido no tengo mayor inconveniente. Eso por ahora. No sé si hay más dudas, consultas. Bien, voy a detener la grabación y la voy a dejar. Voy a dejar el link en YouTube, o sea, con el link en la plataforma para que puedan acceder a lo que hemos conversado hoy día, ¿ya? Eso, por ahora. Ahora me gustaría también escucharle un poquito a usted. Si hay alguna duda, alguna consulta. Bien, entonces lo que les pediría es que pudieran avanzar con la guía que les dejé formulada en la plataforma, y que vayan juntando consultas, dudas, están las pautas, y vamos resolviéndolas y vamos avanzando en conjunto para ir solucionando los nudos y los temas puntuales, pues de esa manera vamos a ir llegando de buena manera
o vamos a ir avanzando, digamos, de mejor manera hacia las próximas actividades, ¿ya? En la próxima clase voy a presentarles, digamos, los procesos de calificación y certificación voluntarias que hoy día podemos optar como refuerzo, digamos, a la parte teórica, ¿ya? El edificio que la universidad construyó como nuestra facultad está dentro de, o está concursando, digamos, por así decirlo, en el proceso de certificación de edificios sustentables. Ya está dentro del listado de los edificios que están en la página del CES. ¿Ya? Se puede revisar ahí también, como ejemplo. Ahí les puedo contar también varias anécdotas respecto del proceso. Yo, como arquitecto del edificio, estuve metido ahí, tuve que ir trabajando con la constructora Digo, en este caso, varios temas. Así que eso también se lo puedo ir comentando, digamos, de algunas cosas que me tocó, digamos, desarrollar ahí y cómo veo, digamos, este tema, ¿ya? Así que, bueno, eso por ahora. No sé si no hay más consultas, yo los dejo en libertad de acción. Bien. Ok, entonces le agradezco el contacto. Yo de inmediato voy a dejar el link de lo que hemos conversado hoy día. Y la idea es que junten varias preguntas, dudas, y las vamos resolviendo y vamos aclarando los temas para que podamos ir avanzando, ¿ya? Eso por mi parte. Le agradezco el contacto, como les digo, y lo importante hoy día en realidad es que estén bien junto a sus familias. Yo creo que eso es lo principal. Eso, así que les doy las gracias y nos vemos el próximo lunes, si es que no tenemos alguna otra cosa antes. Eso, nos vemos. Gracias por el contacto. Gracias, profe. Chao. Chao, profe, gracias. Esté bien.